Bueno, los saludo. Buenos días, buenas tardes. Llegó el momento entonces de continuar con la segunda parte de cinemática. Recordemos un poco lo que vimos en la primera parte del tema, que fue el concepto de, para estudiar el movimiento de una partícula o de un sólido o de un cuerpo rígido, necesitábamos tener un sistema de referencia inercial, ¿sí? A partir del cual se generaba un sistema de coordenadas para hacer referencia a la posición del cuerpo o del objeto, como así también determinar la ecuación de la trayectoria, eh, el cómo determinábamos el cambio de la posición, ¿sí? Para dos instantes dados, en un sistema básico de coordenadas cartesianas ortogonales, esto es en un sistema de ejes X, Y Z, o sea, para hacerlo general. En lo que sigue, cada vez vamos a ir confinando más el sistema, fuimos pasando, mejor dicho, desde un sistema tridimensional a un sistema bidimensional y vamos a terminar con lo que nosotros conocemos como movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta, o sea que ya vamos a estar en una dimensión, o sea, pasamos de tres dimensiones a un sistema de dos dimensiones, como va a ser un sistema de movimiento que describe el movimiento de una partícula en un plano. Vamos a ver el tiro parabólico, ¿sí? O movimiento compuesto. Y el más simple, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. También vimos otras formas de estudiar el, digamos, la posición del sistema, ¿sí? Que era el de coordenadas cilíndricas, el de coordenadas esféricas, que por ahora eso no lo vemos, no se lo va a ver en este curso, pero sí, cuando toquemos el tema de movimiento circular vamos a utilizar o vamos a adoptar el sistema de coordenadas intrínsecas, ¿sí? En su momento lo volveremos a recordar. Bueno, en este punto de la parte anterior, o sea, de la cinemática, la primera parte, hemos llegado también hasta eh, a tratar de conocer el concepto en forma intuitiva del concepto de derivada para su uso como un recurso para resolver los problemas, ¿sí? También vimos eso y con eso terminábamos la primera parte. Ahora en la segunda parte vamos a continuar con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo que dimos anteriormente y en el cual determinábamos el vector desplazamiento de una partícula teniendo en cuenta su posición en un determinado tiempo t1 y su posición en un determinado tiempo t2. Habíamos visto las ecuaciones paramétricas también en función del tiempo, cómo hacíamos para eliminar el tiempo de una de las variables de posición, X o Y, porque recordemos que X e Y ambas están en función del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con ese ejemplo, vamos a seguir el estudio del tema. A ver, no correcto. Bueno, vamos a ver el vector velocidad. Entonces, como decíamos, volvemos al ejemplo que teníamos anteriormente y queremos saber cuál es la velocidad instantánea de la partícula en función del tiempo. Recordemos que la expresión de R, o sea, del vector posición en función del tiempo, estaba dado 3ti, o sea, i era el vector unitario correspondiente a las coordenadas según el eje X, y 2t cuadrado era la componente de i según
según, perdón, la coordenada en el eje y j es el vector unitario. Entonces habíamos visto que la velocidad era, si lo vamos a ver como un cociente incremental, hubiéramos hecho con un delta de r, ¿sí? Pero como se trata de la velocidad instantánea, el concepto de velocidad instantánea era, el resultado final era la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, recordando la regla de derivación para una expresión de este tipo como ser un polinomio, la derivada de esta expresión sería 3i más 4t, o sea que recordando la fórmula de derivación, este exponente pasaba a multiplicar al término, a la constante, en este caso 2, sería 4, y el exponente en t se le restaba una unidad. Entonces me queda de esa forma, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería, si ya tengo la expresión de la velocidad, cuál sería el valor, ¿sí? El valor de la velocidad para un tiempo t igual a 2 segundos? Entonces hacemos b de t igual a 2 segundos, reemplazamos, ¿no es cierto? Y me queda que el vector velocidad para t igual a 2 segundos es 3i más 8j, ¿sí? O sea, en un instante inicial en el cual el tiempo t es igual a 2 segundos. En unidades, obviamente, de velocidad, que es el metro sobre segundo. ¿Qué pasaba si queremos calcular la velocidad de la partícula, o sea, la velocidad instantánea de la partícula en el instante t igual a 3 segundos? Hacemos idem, hacemos lo mismo. O sea que cada una de estas, o sea que la coordenada la componente del vector velocidad según el eje x es 3, y la componente del vector velocidad del eje y es 8 para t igual a 2 segundos. De la misma manera, la componente de la velocidad según el eje x, o sea, b sub x, sería 3, y la componente de la velocidad según el eje y sería 12, o sea, 12 igual a b sub i para t igual a 3 segundos. Hoy está dada las unidades, siempre no se olviden de las unidades que la tienen que poner. ¿Sí? No, cada magnitud no es un número abstracto, tiene su respectiva unidad, y es importante que la coloquen cada vez, o la pongan, la escriban cada vez que van a resolver un problema. Si no ponen nada, no van a saber de qué cosa se está tratando. Entonces, si queremos representar esos vectores en un gráfico de la trayectoria, ¿sí? Bueno, de nuevo procedemos a poner el sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y representamos, recordemos esto, cuál era y en función de x me daba la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Era para r, vector posición para t igual a 2 segundos tenía estas coordenadas, ¿sí? El vector velocidad sería, habíamos dicho que el vector velocidad es la tangente a la curva, ¿sí? Que representa cómo varía las coordenadas de posición de la partícula, o sea, la tangente en ese punto, ¿sí? De la ecuación de la trayectoria. Lo mismo teníamos r para la posición para los 3 segundos, y también la velocidad sería la tangente, ¿sí? O sea, este es el vector que acabamos de encontrar recién, b para 2 segundos y b para 3 segundos. Vemos que es un vector. Si nosotros queremos hacer la descomposición según el eje x, según el eje y, lo podemos hacer, ¿eh? Entonces tenemos bi, tenemos bx, bi y bx, ¿sí? Y también acá ya podemos intuir cuál es el cambio, o sea, cada vez vamos teniendo más datos sobre la ecuación sobre la forma de la trayectoria de esa partícula. Entonces, el cambio de vector de posición iba desde acá hasta acá, si ustedes recuerdan, para no estar volviendo a la transparencia anterior. Entonces, habíamos deducido que la velocidad, la expresión de la velocidad es 3i más 4tj. Entonces volvíamos otra vez, volvemos a poner r igual a eso,
B para t igual a 3 segundos. Las componentes, como decíamos, bx igual a 3 metros sobre segundo. La componente según el eje y es 12 metros sobre segundo. Por lo tanto, el módulo siempre es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas componentes del vector velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor del vector velocidad, según las componentes que hemos determinado acá a partir de las ecuaciones paramétricas, es 12,5 metros sobre segundo. Teóricamente, si esto estuviera en escala, la longitud de ese vector, ¿sí?, correspondería, si tomamos la escala adecuada, correspondería a un valor de 12,5 metros sobre segundo, ¿sí? Si lo hacemos en forma gráfica, ¿sí? Bueno, en forma analítica me da que el valor de la velocidad instantánea para t igual a 3 segundos, o sea, el valor del vector velocidad que está representado por esta recta tangente en este punto va a ser igual a 12,5 metros sobre segundo. De la misma manera hacemos para t igual a 2 segundos, ¿sí? Entonces las componentes, ya al reemplazar en esta expresión en el tiempo, se va a hacer 3 más 8 segundos, porque 2 por 4, 8. Entonces las componentes según el eje X, ¿sí?, va a ser 3 para el caso, y para el eje Y sería 8. Del mismo modo, el módulo sería ese, ¿sí? Bien. Sería 8,5 el módulo del vector velocidad para... Y de ahí ustedes pueden ir ya proyectando, si yo hago la diferencia, ¿sí?, cómo sería, qué obtendría, si yo hago la diferencia de este módulo con este módulo en el tiempo de un segundo, porque de 3 a 2 segundos hay un segundo. Ustedes pueden saber qué es lo que no, cuál sería el resultado, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya vimos, entonces recordemos, vimos el vector posición en cada instante de tiempo, determinamos el vector desplazamiento, luego a partir de la expresión de la posición que me describe la posición de la partícula, determinamos la velocidad, determinamos también la velocidad media, la velocidad instantánea en cada punto, y ahora, siguiendo con el tema, vamos a determinar el vector aceleración media, ¿sí? Bueno, para ello, recordemos un poquito, siempre introducimos algo de teoría, ¿sí? El vector de aceleración lo definimos como el cambio de la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. También recordemos que es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Análogamente, como hicimos en las transparencias anteriores, representamos en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas ortogonales con sus respectivos vectores unitarios según el eje X y Z como I, J, K. La ecuación de la trayectoria, la que se muestra en la figura. Vemos ahí el vector posición en color fucsia o violeta, y en azul vemos el vector velocidad instantánea para el instante t igual a 1. De la misma manera, ¿sí?, para otra posición de la misma partícula para un instante t2 tiene esa configuración, para el instante t3 de la misma manera, y podemos obtener el vector aceleración. ¿Por qué? Porque el vector aceleración habíamos dicho que era el cambio. Al decir un cambio es un delta. Al decir un delta quiere decir que estamos haciendo la diferencia de dos cantidades en un estado final y en un estado inicial. Esas cantidades o esas magnitudes en este caso son la velocidad para el tiempo t2 menos la velocidad para el tiempo t1. Entonces, como se trata de magnitudes vectoriales, entonces tenemos que hacer en este caso la resta vectorial. Si ustedes hacen la composición geométrica restando este vector me va a dar un vector resultante que siempre va a estar dirigido hacia la concavidad de la curva, y esto va a estar representado va a representar, mejor dicho, la aceleración
de esa partícula que ha adquirido desde el instante T1 al instante T2. Fíjense que va en avance a medida que avanza acá, a medida que avanza, va en concordancia con el avance de la curva. ¿Eso por qué? Porque este vector, si lo vemos, es de la longitud es mayor que este otro, y este a su vez es mayor que este. O sea, eso implica que la partícula, a medida que transcurre el tiempo, va acelerando. Entonces el vector aceleración va a ir en concordancia con el avance de la partícula. En el caso de que los vectores posteriores al instante T1 fuesen cada vez menores a este vector, entonces el vector aceleración va a ir en el sentido contrario, va a ir como si fuera en retroceso, ¿sí? Ese sería el significado intuitivo, ¿no es cierto?, de esta representación gráfica. De todas maneras, ya creo que me estoy adelantando un poquito, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí lo están observando, ¿sí? Siempre va dirigida hacia la concavidad de la curva, ¿sí? Bueno, esta vector aceleración, ¿sí?, va a tener dos componentes también según el eje X, ¿sí? Mejor dicho, en este caso tres componentes porque estoy en el espacio, según el eje X, según el eje Y y según el eje Z, ¿sí? Bueno, es importante que no pierdan el rumbo respecto de que estamos tratando con vectores. Bueno, y así lo vemos en esa posición, el vector aceleración, como siempre está dirigida hacia la concavidad de la curva. ¿Por qué? Porque el vector, en este caso el vector velocidad va cambiando tanto en módulo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? A cambiar el módulo significa que cada vez va aumentando el valor y al mismo tiempo va cambiando de dirección. Por lo tanto, también el vector de aceleración va cambiando, ¿sí? Porque tienen que ver esto. Al haber un cambio en cualquiera de estas tres condiciones, tanto módulo, dirección y sentido, bueno, ese no va a ser constante, va a estar variando en función del tiempo. Bueno, entonces, como definíamos, la aceleración media se define como el cambio de la velocidad de la partícula desde un instante 2 menos el instante 1, o sea, B2 menos B1, que sería el cambio, o sea, un cociente incremental sería esto, ¿sí? O sea, como estamos en el espacio, ¿sí? Entonces voy a tener en consecuencia la variación o el cociente incremental de cada una de las componentes del vector velocidad con respecto al tiempo, si en este caso según el eje X, según el eje Y y según el eje Z, ¿sí? Entonces esto, como definíamos, va a ser el cambio de la velocidad según el eje X, va a ser la componente de la aceleración, que es la aceleración media según el eje X. Este otro término, este otro sumando, va a ser la componente del vector, el cambio de la componente del vector velocidad según el eje Y, va a ser la aceleración media según el eje Y, y el cambio de la componente del vector velocidad según el eje Z va a ser la aceleración correspondiente en el eje Z. Entonces, si queremos saber la aceleración instantánea, ¿qué es lo que quiere hacer? Entonces, la aceleración instantánea implica que este vector, ¿sí?, cada vez, entonces, cuando haga hacia la instantánea, se va a hacer, tiene que representar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, lo que me queda hacer es proponer el límite, ¿sí?, para que ese cociente incremental tienda a cero, y como consecuencia vamos a tener la derivada del vector velocidad, ¿sí?, que en este caso sería digamos la segunda derivada respecto al tiempo del vector posición. Todo esto le puede parecer siempre un poquito abstracto, pero a medida que vayamos ilustrándolo con los ejemplos se nos va a aclarar el panorama.
Entonces, el vector tangente a la curva descrita por los extremos de la velocidad, entonces va a estar dado de esta manera. ¿Sí? Ustedes no le hagan caso tanto a esto, yo lo pongo por mero formalismo. Ustedes lo que tienen que tener en claro es esto, o sea que las componentes del vector velocidad a x, a y y a z son las derivadas de las respectivas componentes según los ejes de coordenadas. Por lo tanto, el módulo, como venimos haciendo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de los componentes. ¿Sí? Obviamente, como ya sabemos, ¿sí? las dimensiones, las unidades de la magnitud de aceleración están dadas longitud sobre tiempo al cuadrado, o bien longitud por tiempo a la menos 2. O bien va a ser metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que es de la misma manera, dicho de otra manera. Bueno, si representamos ahora un sistema de ejes coordenados, de la misma manera, ¿sí? Lo hacemos más grande, o sea, la partícula en una situación T1, en esa representado ahí con ese círculo de color amarillo, el vector posición, el vector velocidad, y para un instante T2 el vector instantáneo, o sea, sería esto. Acá vamos observando, fíjense, este vector más largo me implica que este otro, que significa que la partícula va a ir desacelerando. Entonces ustedes pueden intuir ya desde ya, pueden ir diciéndose para ustedes mismos para dónde va a apuntar el vector aceleración. Si ustedes están, yo les digo, y si ustedes han pensado lo mismo, están en lo cierto. Quiere decir que cuando nosotros hagamos la composición, el vector de aceleración va a apuntar en este sentido, ¿sí? Hacia adentro de la curva, siempre hacia adentro, pero en este caso va en retroceso, porque el avance de la curva es hacia acá, entonces el vector de aceleración va a venir para acá. Bueno, veamos a ver si es cierto. Entonces, en el instante delta de t, en el intervalo delta de t, un cambio de velocidad desde t1 a t2. Se define la aceleración media como el cambio, eso definíamos, ¿correcto? O sea, la velocidad para el instante t2 menos la velocidad para el instante t1 dividido en el intervalo de tiempo. Bueno, sigamos viendo acá, lo vamos haciendo por partes de nuevo. Tenemos acá el vector velocidad para el tiempo t1, acá. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Y el vector de aceleración media para entre el tiempo t1 y t2. Como vimos esto, el vector según el vector velocidad según el eje y tiene esas componentes, y en el eje 2 también tiene esas componentes. El cambio es b2 menos bx, perdón, b2x menos b1x, y en el eje y sería b2y menos b1y. Entonces, poniéndola en forma más compacta, ponemos delta de b igual a delta de bx más delta de by. Y el cambio de la velocidad sería, bueno, ustedes ya lo saben. Bueno, acá hacemos la construcción. Por ejemplo, este b2 hemos trazado una paralela, hemos puesto la misma longitud para el tiempo t2, y yo a ese vector le tengo que restar el vector b1, ¿sí? Y recuerden, a ver, lo vamos a hacer, a ver si supongamos que lo tenemos que sumar. B2 le sumo a B1, o sea, cuando sumamos dos vectores es uno a continuación del otro. Pero en realidad no le tengo que sumar, lo tengo que restar. ¿Qué significa? Que a este vector tiene que tener la misma dirección, pero lo vamos a poner en el otro sentido. Ahí está. Entonces, en lugar de sumarlo, lo vamos a restar. O sea que ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar B2, voy a sumar el vector menos B1, que es lo mismo que restar. Entonces, el resultado, el delta de B, ¿qué me va a dar? Delta de B, o sea que el delta de B, digamos, va a apuntar hacia adentro, ¿sí? El delta de B le va a dar la dirección y sentido a la aceleración, ¿sí? Ahí está. O sea que
La aceleración media tiene la dirección y sentido del cambio, del vector cambio de velocidad. O sea que en este caso va a apuntar hacia adentro, como habíamos dicho, ¿sí? Ahí está. Por supuesto, es de menor, el módulo va a ser menor que el de la velocidad en cuanto a módulo, en cuanto a valor, pero no en cuanto a las unidades. ¿Por qué? Porque el vector, la aceleración, se calcula como un valor delta de b dividido en un cierto tiempo, ¿sí? O sea que por eso es que es menor, ¿sí? A menos que el delta de t sea igual a un segundo, ¿sí? O a un cambio del tiempo en una unidad. Por lo tanto, el vector de aceleración, como dijimos, tiene la misma dirección que el vector delta de b. Ahí está, ¿ves? O sea, definimos eso. O sea que acá voy a tener las dos componentes, en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Y el de vector de velocidad también tengo la componente, o sea, de Bx desde la posición 1, B2X que era aquí, menos B1X que era también aquí. Y según el eje Y, lo mismo. B2Y, B2Y sería así, ¿sí? Y B1Y sería, bueno, desde acá hasta acá, ¿sí? Este sería B1Y, siempre en la vertical. Vertical para Y, horizontal para X, para el vector B en el tiempo 1 y para el vector de la velocidad en el tiempo 2. ¿Sí? Bueno, esa es cuestión de geometría. Bueno, entonces acá fíjense, lo volvemos a hacer en más detalle. Colocamos ahí ese, ¿sí? A la otra manera, si queremos hacerlo así, o sea, ponemos este vector es paralelo acá a este que está dibujado acá, y este vector en color violeta o fucsia está en este. Entonces el cambio del vector era este. Siempre recordemos que íbamos, para hacer el delta de b, si no queremos hacer esta construcción, este es el b1, siempre íbamos desde el vector inicial, desde la punta, desde el final del vector, del primer vector, del restando, del minuendo, mejor dicho, no del restando, minuendo, sustrayendo, bueno, sería desde este punto a este otro punto, ¿correcto? Que sería, es igual a esto, tienen acá, es paralelo. Este está construido en función de las herramientas que nos da el PowerPoint. Y el vector de aceleración corresponde con la misma dirección y sentido de delta de b. Bueno, y la aceleración instantánea de la misma manera, ¿sí? ¿Sí? Cada vez, fíjense, nos hacemos más chiquitito, o sea, esto se va a hacer ya de delta de b, ¿sí? Ya estamos como hilando demasiado fino, ¿no es cierto? Pero es importante que ustedes tengan el concepto, que vayan viendo cómo es el mecanismo, cómo vamos haciendo el análisis, ¿sí? Es importante hacer el análisis. Bueno, entonces tenemos el delta de B ahí, y la aceleración, fíjense cómo va a apuntar hacia abajo. Entonces, la aceleración, ¿sí?, instantánea para un tiempo t va a ser a la derivada de ese. Bueno, parece que se me ha vuelto a repetir. Ay, se me ha vuelto a repetir. ¿Qué ha pasado acá? Seguramente sí, es la misma transparencia. Disculpe, ¿qué pasó? Que se ha regenerado todo. Bueno, sigamos, es lo mismo. Se me debe haber repetido la transparencia. Bueno, acá ya lo ponemos en función de las componentes, ¿sí? Tenemos la componente AX, ahí, y el módulo, como lo calculamos. Bueno, han pasado dos transparencias repetidas, no le hagan caso, demasiado caso. De todas maneras, ustedes lo van a volver a ver al video. La aceleración en este pequeño intervalo de tiempo apunta a la concavidad de la trayectoria, o sea, de la curva. Siempre va apuntando hacia ahí. En este caso,
vemos la curva avanza hacia ahí, hacia acá, hacia la derecha. Pero la aceleración, fíjense que va apuntando como que apunta en retroceso, o sea, va retardado el movimiento. ¿Por qué? Porque el vector B2, que es en la posición para el tiempo T2, es menor que el vector posición para el tiempo T1. Entonces, al hacer la composición vectorial de estos vectores y determinar la diferencia de ellos, vamos a obtener el vector delta de B que apunta hacia adentro en este punto. Está puesto acá el vector delta de B para ver cómo se compone nada más, pero en realidad el delta de B también está puesto acá, ¿sí? Está puesto en la misma dirección de A. Acá lo dice. Vector aceleración, entonces, habíamos visto, continuando con el ejemplo 1, ahora vamos a ver, continuando, el ejemplo 1, o sea, el ejemplo 1 lo hemos tomado para ir desgranando o dando el detalle de cómo vamos avanzando desde vector posición, vector velocidad, vector aceleración y la ecuación de la trayectoria, que es lo primero que determinamos. Entonces, habíamos visto eso, que el vector digamos, de posición en función del tiempo estaba dado por eso. Si queremos determinar la velocidad, ¿qué es lo que hacíamos? Ya sabemos el recurso, a pesar de que ustedes todavía no han llegado a ese tema en matemática, pero ya sabemos lo necesario y suficiente como para poder entender el tema. Entonces la velocidad instantánea en función del tiempo era la derivada. Entonces derivábamos esto y me quedaba esta era la expresión. Y si queremos determinar la aceleración, hacemos la derivada del vector velocidad. Entonces si derivamos esto, bueno, la velocidad, si derivamos esta expresión, acá sería tiempo no tengo, o sea, no está en esta ecuación, en la componente según el eje X de la velocidad, no tengo tiempo, entonces va a ser la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0, ¿sí? Bueno, y acá me queda, o sea, derivada de una constante es 0. Y acá me queda la derivada de 4t, entonces ahí sí, el exponente de t es 1, entonces 4 por 1 4 me queda ahí, y t elevado a la 0, y todo número elevado a la 0 es 1, entonces la aceleración es 4j, ¿sí? Directamente ese es el valor de la aceleración. Bueno, ¿cómo sería entonces? La aceleración de la partícula es constante, ¿sí? Es constante. Y apunta en la dirección del eje Y. ¿Por qué? Porque hemos determinado que está según el eje J. Bueno, o bien a partir de los datos determinados allá anteriormente, el módulo, ¿cómo sería? ¿Sí? El módulo del vector velocidad para el tiempo t igual a 3 segundos, recordemos, el módulo de B era 12,5 y para 2 segundos, ¿sí? Era 8,5. Si hacemos la diferencia, fíjense cómo lo obtenemos. ¿Ven cómo concuerdan todos los resultados? Bueno, hasta ahora creo que vamos bien, ¿sí? Y el delta de t, fíjense que es desde 3 segundos, desde 2 segundos a 3 segundos, o sea que el delta, el intervalo es 1 segundo. O sea que obtenemos el mismo valor haciendo la derivada que haciendo este tipo de procedimiento. Bueno, en resumen, ¿sí? Hasta acá, lo vamos a hacer en forma rápida, ¿sí? Vamos a hacerlo en un plano, ¿sí? Esta es la ecuación de la trayectoria, tenemos la posición 1 y la posición 2, ¿sí? El cambio, o sea, R1, R2, para un cambio voy a tener delta de R, ¿sí? Este sería el cambio del vector posición, y esto que está acá en violeta, ¿sí? Para denotar que no es lo mismo este delta de R que este delta de L, ¿sí? No es lo mismo, o sea, esto es la longitud de toda la trayectoria. Bueno,
Entonces el vector posición como era, ¿sí? Ya en un plano, lo hacemos más simple, ya no vamos a trabajar en el espacio. Entonces el vector desplazamiento va a ser el cambio, ¿sí? Entre dos del vector posición, teniendo en cuenta sus coordenadas, va a ser x2 menos x1 y más y2 menos y1 j, y va a ser el correspondiente delta. ¿Correcto? Ese sería el vector posición y desplazamiento. Luego, ¿sí? Vamos a tener el vector posición, o sea, seguimos con la misma forma de la curva. Si tenemos, recordemos entonces, las componentes del vector velocidad instantánea, que era la tangente, el valor de la recta tangente en el punto 1 y el valor de la recta tangente en la ecuación de la trayectoria en el punto 2. Cada una de esos dos vectores tiene las componentes, ¿sí? Según el eje X, según el eje Y. Acá también, pero para no recargarlo al esquema, solamente lo hemos puesto acá. Bueno, el vector velocidad entonces de la misma manera es el cambio del vector posición con respecto al tiempo y nos va a dar el correspondiente cambio de las coordenadas de las componentes, ¿sí? Del vector posición. Hacemos recordemos que era la derivada, entonces ese cociente incremental haciendo el límite para delta de t tendiendo a 0, obtenemos las componentes del vector velocidad según el eje X y según el eje Y, ¿sí? Y me va a dar el valor, si yo determino el valor de Bx y el valor de Bi, por lo tanto, para ver la dirección hacia dónde va a apuntar, también hago la tangente, ¿sí? Que van a describir esas dos componentes del vector velocidad, ¿sí? Bueno. Y el módulo lo calculábamos como ya sabemos, ¿sí? O sea que acá tienen un resumen bien concreto y compacto, ¿sí? Entonces acá también a ver cómo hacemos la composición para determinar el delta de B, ¿sí? Fijémonos que el vector en el instante 1 tiene B1, fíjese el tamaño de ese vector es más chico que el B2. ¿Qué implica eso? Que el movimiento va a ser acelerado y el vector de aceleración siempre apunta hacia adentro de la curva, hacia la concavidad, y en este caso va a ir en avance a la curva, o sea que va a ir en este sentido el vector aceleración. Ahí está, ¿ves? ¿Lo ven? O sea, desde acá, desde la punta del vector, desde la final del vector B1 al final del vector B2. O sea, final, ¿sí? Pero desde el B1 al B2, ¿correcto? Es para que ustedes no tengan que hacer tanto la composición que hicimos en la transparencia anterior. Entonces, vemos que el vector aceleración, que tiene tiene una dirección paralela, digamos así, o que coincide con la dirección y sentido de delta de B, también va a tener sus componentes según el eje X y según el eje Y. Y el vector aceleración, de la misma manera, en forma análoga a los casos anteriores. Calculamos el módulo y listo. Bueno, esto le dejo un ejemplo para que ustedes lo resuelvan y lo tendrán que entregar bueno, en un lapso prudencial de tiempo que yo le voy a poner en el aula virtual. Voy a poner el tiempo, hoy es la fecha, hoy es 15, no sé, 15 de mayo. Bueno, le voy a dar el tiempo suficiente como para que ustedes se ejerciten haciendo lo mismo que vinimos haciendo, lo que hemos descrito hasta aquí en el video. Lo pueden hacer tranquilamente en su casa si tienen los recursos y saben usar el Excel para que realicen las gráficas. Lo pueden hacer a mano, pero lo tienen que hacer y le van a sacar, si no lo pueden hacer, le van a sacar así en forma digital, le van a hacer en forma manual, le van a sacar una foto, lo van a pasar a un archivo PDF y cada uno de ellos, llegado el momento que lo tengan que presentar,
me lo van a hacer llegar a mí o al ingeniero Garay, que es el encargado de la parte práctica, ¿sí? El jefe de trabajo práctico en esta comisión, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso sería como una aplicación de lo que vimos hasta acá, ¿sí? En realidad, el teórico práctico después se lo va a proveer el ingeniero Garay. Ya ha llegado su oportunidad, pero para eso ustedes tienen que ir estudiando día a día, porque si no le va a ser difícil remontar todo junto en un solo día, ¿sí? Bueno, continuando entonces, ahora vamos a ver, hasta aquí habíamos visto movimiento, habíamos hecho el análisis en forma tridimensional, lo hemos reducido en una forma en el plano, y ahora vamos a ver el movimiento en una dimensión, que es lo más fácil, que es que todos los problemas van a ver, van a tratar sobre esta forma, ¿sí? Bueno, todo lo que hemos visto lo podemos aplicar según solamente un eje X, por ejemplo. O sea, ya nos vamos a obviar la forma de poner el vector como vector, no le vamos a poner, no lo vamos a escribir en negrita, no le vamos a poner la flecha arriba del vector, porque ya sabemos que es un vector y no hace falta hacer la distinción según el eje X, según el eje Y, porque vamos a tratar en una dimensión, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y. Bueno, convencionalmente lo hacemos según el eje X, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de movimientos rectilíneos, uno uniforme, en el cual la velocidad es constante, por lo tanto, si la velocidad es constante, el cambio de la velocidad va a ser cero, por lo tanto, la aceleración va a ser cero, ¿sí? Si recordamos cómo expresábamos la ecuación paramétrica de la trayectoria, como tenemos en un plano, en una línea recta, las ecuaciones paramétricas con respecto a los otros dos ejes van a ser igual a cero, me va a quedar únicamente según el eje X. Y tenemos también el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, decimos variado, no decimos acelerado ni desacelerado para generalizar. Si la velocidad, el cambio es positivo de la velocidad o el cambio es negativo de la velocidad. Entonces hacemos velocidad variable. En este caso vamos a tener, se va a generar una aceleración, ¿sí? Entonces, veamos entonces el movimiento rectilíneo. Entonces, una partícula tiene movimiento rectilíneo con su trayectoria media con respecto a un observador, es una línea recta. O sea, ahora ya no es una curva, ya tenemos una línea recta. Y la posición de la partícula en cualquier instante queda definida por la coordenada X, ¿sí? Que la medimos a partir del origen del punto de referencia, o sea, donde está el observador. Ya no lo vamos a dibujar más al observador, simplemente vamos a dibujar un punto, lo vamos a identificar con la letra O, como para indicar que ese es el origen de la coordenada. Y bueno, y si la partícula se mueve hacia la derecha, o sea, convencionalmente le asignamos la coordenada según ese eje como positiva si se va a la derecha, y si se va hacia la izquierda la vamos a considerar como negativo, ¿sí? Para que lo veamos, entonces acá el sistema de coordenadas lo ponemos al eje Y, pero nada más por ilustración, y el movimiento es según el eje X, ¿sí? Este es el punto de referencia donde está el observador. El vector posición de la partícula es acá X. Ya no vamos a poner R. ¿Por qué? Porque R va a ser Rx. Entonces directamente no nos compliquemos con la nomenclatura. Directamente ponemos X, ¿sí? Bueno, entonces supongamos, ahí tenemos y de t igual a 0 y de x igual a 0. En ese instante, para t igual a 0, no tenemos según el eje Y nada, pero según el eje X, el vector posición, ¿sí? R0, para t igual a 0 en este punto, y para t a un tiempo t cualquiera va a ser este. Entonces el delta de R siempre, fíjense, va a ser en línea recta. La trayectoria es recta, por lo tanto aquí sí el delta de L, ¿sí? Va a coincidir con el delta de R, ¿correcto?
Y el vector, el cambio de vector velocidad, el vector velocidad para el tiempo t igual a 0 será s, y para el tiempo t tendrá otro valor si es que lo tiene, y si es que es distinto, porque lo vemos que es distinto y acá te lo tenemos, parecen iguales, pero bueno, si son distintos, bueno, voy a tener en consecuencia un vector resultante que es el vector de aceleración. Entonces, en el eje X, las ecuaciones que vimos anteriormente se reducen a lo siguiente. El vector posición reduce a X de t, el vector velocidad se reduce a b de t, y el vector aceleración directamente a de t. O sea, ya no va a hacer falta que pongamos ni i ni j, nada, porque sabemos que es en una sola dirección. ¿Sí? Para ahorrar, digamos, y para ahorrar escritura y para evitar confusiones. Bueno, el movimiento rectilíneo, bueno, acá vemos la ilustración, ¿sí? Parece ser que acá me está indicando que para el tiempo igual a 0, para el tiempo 10, 20, 30, 40 segundos, milisegundos, no sé cómo es, entonces me simboliza que es un movimiento rectilíneo. Se caracteriza por presentar velocidad constante. Bueno, entonces b igual a la velocidad en el instante t igual a 0 y b igual a b en el instante igual a t, y siempre se mantiene constante. Entonces definimos el vector de velocidad media en el intervalo de t0 a t como esto, ¿sí? Entonces habíamos dicho que es constante. Si representamos b en función del tiempo, va a ser una constante, ¿sí? No cambia, ¿sí? Y la velocidad es metros sobre segundo. Y la aceleración media, si esto no cambia, entonces ustedes pueden decir cómo va a ser la velocidad, la aceleración. Si yo represento aceleración en función de tiempo, entonces la aceleración va a estar acá. A ver, veamos. Se define la aceleración media como la rapidez de cambio de la velocidad instantánea en un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Aplicamos los conceptos vistos anteriormente, ¿sí? Hacemos acá, está dibujada una línea de puntos para analizar la correspondencia con la gráfica anterior, y vemos que entonces la aceleración es nula, ¿correcto? Y el vector de desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Es el cambio de la posición para el tiempo igual a 0 y la posición para el tiempo igual a t, que le llamamos x simplemente ya, ¿eh? Entonces es la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, si yo grafico x en función de t, el observador está en este punto. ¿Qué quiere decir eso? Si está en este punto, el observador ve a la partícula, al objeto, a una distancia x0 de su posición acá en el origen, ¿sí? Y después, luego de un determinado tiempo, la ve acá, en este punto, ¿sí? En esa posición. Entonces, esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Con donde x0 es la ordenada al origen, ¿sí? De esa recta, y b me va a representar el valor de la pendiente de esta recta, ¿sí? Si nosotros sacamos la pendiente, si esto lo pasamos restando para acá, va a ser el valor de x menos x0 dividido en el delta de t. Entonces va a ser la pendiente. Como la trayectoria acá en el movimiento rectilíneo uniforme es recta, la velocidad no cambia en ningún momento de dirección. Y no hay una aceleración, una aceleración normal, ¿sí? Lo que digo que siempre va a ser tangencial. Digo acá normal porque en los casos anteriores tenía dos componentes la aceleración, según el eje X y según el eje Y. La aceleración según la componente que era tangente a la curva sería la aceleración tangencial, y la que va dirigida hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro sería la aceleración normal. Como no hay curva, no tengo aceleración normal, porque todo es recto. Como es un movimiento uniforme, el módulo de la velocidad también va a ser constante, por lo que tampoco va a existir una aceleración tangencial. Luego ese movimiento no tiene una aceleración.
Al ser la trayectoria rectilínea, el desplazamiento y la trayectoria, como habíamos dicho, coinciden. ¿Sí? La longitud de la trayectoria es lo mismo que la longitud del desplazamiento. Y como la velocidad es constante, la velocidad media y la velocidad instantánea también coinciden. ¿Sí? Entonces, si tenemos la siguiente gráfica de cómo se desplaza un objeto en función del tiempo y en función de la distancia tomada, por ejemplo, para el tiempo t, 2 segundos, la distancia al origen es 10 metros, para 4 segundos es 20, para 6, 30, así, ¿sí? Vemos que más se mantiene, o sea, representando en forma gráfica, como está descrito acá. Si graficamos S o S, podemos poner X, podemos poner la variable que se nos ocurra, ¿sí? Porque ya va a estar en una sola dimensión. Podríamos haber puesto X acá, ¿no es cierto? Pero hemos puesto S. Entonces graficamos y obtenemos una recta, ¿sí? Acá la ordenada al origen es 0. ¿Por qué? Porque justo estamos en el lugar donde está ubicado el observador. Si esto hubiera estado ubicado acá, entonces esta recta arrancaría en forma paralela desde acá. ¿Sí? Bueno. ¿Ve? Acá la ordenada al origen desaparece porque x es igual a 0. ¿Sí? Si el observador, la partícula, estuviera en este punto, o sea, a 10 metros del observador, hubiera partido desde acá. Como en el caso de la gráfica anterior. Bueno, y la velocidad, ¿sí? Si ustedes calculan la velocidad, ¿cómo calculamos la velocidad? El cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo hago 20 menos 10, o sea, en el instante 20 menos 10 serían 10, y en el instante 4 y 2 sería 2, y así entre 30 y 20 va a ser 2, entre 40 y 30 va a ser 2. Entonces, ¿qué me va a dar? Me tiene que dar, a ver, una recta paralela al eje de las abscisa, o sea, el eje del tiempo, ¿correcto? Bueno, perfecto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver, va a haber un cambio en la velocidad. Entonces, de la misma manera, el origen de coordenada, la partícula a una distancia determinada, para un tiempo t igual a 0 respecto del origen, ¿sí? Que le llamamos x0, va a tener el vector velocidad v sub 0, y para un tiempo t distinto a t0, ¿cierto? Un tiempo t cualquiera, la posición será x de t, el vector velocidad tendrá este valor, ¿sí? Y el movimiento hacia la derecha, y esa sería la aceleración. La pongo separada para que ustedes la puedan apreciar mejor, pero tiene la misma dirección y sentido que el cambio del vector velocidad. Como A entonces es constante, delta de B sobre delta de T tiene que, es decir, entonces va a haber un cambio de delta de B respecto a delta de T, se define la aceleración. Entonces, la aceleración se define, entonces, va a ser igual a la velocidad en el tiempo t, va a ser igual a la velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Esa también es la ecuación de una recta, pero si representamos la velocidad en función del tiempo. Anteriormente teníamos una recta si representamos la posición respecto al tiempo, ¿correcto? Bueno, no confundirse, siempre analizar la gráfica. Bueno, entonces al ser un movimiento rectilíneo, hemos vuelto a poner lo mismo que hace rato, ¿sí? No tiene aceleración normal, pero acá, claro, la velocidad va cambiando en módulo, ¿sí? ¿Sí? O sea, no cambia la dirección, pero va cambiando el módulo. Recordemos que la aceleración es un vector, por lo tanto hay que considerar las características de ese vector. O sea, el módulo, las direcciones y sentido. ¿Sí? Acá la aceleración es constante, pero la velocidad va cambiando el módulo, pero la aceleración, no hay aceleración
normal, sí la tangencial. Entonces la aceleración media coincide con la aceleración instantánea, ya que la aceleración es constante. ¿Sí? Ahí tenemos cómo es. Si hacemos, representamos b en función de t, lo dicho anteriormente, me va a dar la ecuación de la recta. De la pendiente de esa recta voy a calcular la aceleración. O sea, la tangente de, siempre, bueno, recordemos cómo determinábamos la pendiente respecto al eje positivo de las x, y tangente de alfa en este caso va a ser igual al valor de a. Si graficamos acá b en función de t, fijémonos, ahí está, de vuelta. Acá, si observan, hemos dibujado, hemos representado un área, y un área siempre es en este caso hay una figura compuesta que la podemos descomponer en un rectángulo y en un triángulo, ¿sí? O bien consideramos en forma íntegra como un trapecio. Y si queremos calcular el área de esa superficie, lo podemos hacer sumando la superficie compuesta o bien haciendo la suma de todo. Y el producto va a ser igual al producto de las dos dimensiones, o sea, según en el eje del tiempo, o sea, tiempo por velocidad. Y recordemos que tiempo por velocidad no tiene unidades de longitud, o sea que la interpretación gráfica de esta gráfica me va a dar la expresión de la longitud, o sea, del espacio, del desplazamiento de la partícula, ¿sí? Que coincide con la trayectoria. ¿Por qué? Porque con la longitud de la trayectoria, porque es un movimiento rectilíneo. Entonces, si nosotros, de acuerdo a lo que vimos en geometría, en la primaria, en la secundaria, determinamos el área de ese polígono, ¿sí? Bueno, esto está puesto de la anterior, ¿sí? La aceleración para encontrar, acá está la expresión de la velocidad como función del tiempo, en el cual la aceleración está representada por la pendiente de la recta tangente. Entonces, si queremos, volviendo a lo dicho recién, si queremos determinar el área bajo esta gráfica, me da el espacio recorrido, la longitud, ¿sí? El recorrido. Entonces, si esto sería de este rectángulo, ¿sí? La del rectángulo esta. Y este otro sería la del triángulo, que sería base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Y si después procesamos toda esta ecuación, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llevar a esta expresión. Que me queda que x, o sea, la posición de la partícula, teniendo en cuenta que existe una posición inicial respecto al observador, va a estar dada de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjese que es una ecuación cuadrática en el tiempo, ¿sí? Si partimos para un tiempo t igual a 0, entonces esto se anula, t0, y me va a quedar x igual a x0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrado, ¿sí? Que es una ecuación que ustedes ya la vieron también en el curso de nivelación y que la debieron haber visto, la tendrían que haber visto en la ecuación, en la escuela secundaria. Entonces, el dibujito de vuelta, el mismo que está anteriormente, ¿sí? Repetido. Determinamos la expresión de la velocidad media, ¿sí? De espacio, lo vamos observando, o sea, el cambio, la velocidad media, el cambio de la posición con respecto al tiempo. Tenemos el vector velocidad, estamos haciendo como un resumen, ¿sí? Perdonen la reiteración, pero siempre yo acostumbro a ser reiterativo para que se les vaya grabando todo lo que se dice. Entonces, si acá tenemos la expresión de la velocidad x de t menos x0 sobre tiempo, teniendo en cuenta que tomamos como el instante inicial t igual a 0, obtenemos la aceleración y obtenemos la expresión del desplazamiento, o sea, el espacio recorrido, ¿sí? Fíjese que esta es la ecuación de la parábola, ¿sí?
Si gráfico x en función de t, voy a obtener una parábola, ¿correcto? Anteriormente, si en el movimiento rectilíneo uniforme, si representábamos x en función de t, obteníamos una recta. O sea que vamos aumentando en un grado el polinomio correspondiente, ¿sí? De otra manera, para determinar la posición, esta es otra manera. Bueno, en realidad la deberíamos pasar por alto a esta transparencia, porque todavía ustedes no han visto el concepto de integral, ¿sí? O sea que la operación, así como en matemática hay operaciones que podemos decir así entre comillas que son antagónicas, o sea, a la suma se le opone la resta, a la multiplicación se le opone la división y a la integración se le opone la derivación, o sea que la derivada es la opuesto o lo opuesto, así dicho entre comillas, a la integral, pero ustedes todavía no saben integral. Entonces esta es una manera, lo que está descrito acá, solamente para describirlo, lo digo, ustedes por ahora no van a usar la integral, solamente para describir lo que está escrito en esta diapositiva les voy a hacer el comentario. Entonces podemos obtener las ecuaciones anteriores vistas por el método inverso, o sea que en lugar de derivar, integramos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta expresión de la velocidad y tenemos esta expresión del cambio de la posición, ¿sí? Entonces, si nosotros este valor b de t lo reemplazamos acá en la expresión del cambio de la velocidad, del cambio de la posición, perdón, esta b de t que es igual a esto, lo ponemos acá, ¿sí? Y después tomando cocientes incrementales, o sea, voy a dividir, en vez de ser delta de x, voy a hacer dx, ¿sí? O sea, voy a ir sumando pequeños infinitesimales de longitud dx y voy a ir sumando pequeños intervalos de tiempo, voy a obtener la integral, o sea que voy a integrar esos diferenciales, ¿sí? De x, esos diferenciales de y, eso es lo que sería la integral. Y esto que está puesto acá serían los límites de la integral, o sea, entre qué y qué voy a hacer esa suma. Integrar es sumar, voy sumando de x, de x, de x, de x, de x hasta completar desde x hasta x, desde x0 hasta x, y lo mismo los tiempos, ¿sí? Voy a ir sumando. Entonces, voy a tener esta operación que es otro recurso de la matemática que se lo emplea en toda la ciencia. Por eso digo que la matemática es una ciencia transversal, abarca toda la ciencia, ¿sí? Es un recurso necesario para el desarrollo de las otras ciencias. Entonces, la operación contraria es la integral. Entonces, si se integra, ya van a ver ustedes más adelante, no lo vamos a ver en detalle, van integrando esta ecuación, ¿sí? Que es la operación contraria a la derivación, van a llegar a esto. O sea, es otra manera, si el método indirecto sería. Pero, por suerte, nosotros vamos a trabajar de la primera forma. Todavía no vamos a usar esto, ¿correcto? Bueno, entonces, de la misma manera, también podemos calcular, yo lo reitero el dibujo para que lo tengan presente siempre, no tengan que estar volviendo la hoja. Vuelvo a representar el dibujo. También definimos la velocidad media. Como toda media, definimos como el promedio de los valores. O sea, yo puedo tener la velocidad para el tiempo t, ¿sí? Y tengo la velocidad para el tiempo t igual a 0. O sea, son dos velocidades. Para sacar el promedio hago la suma de las dos y la divido en dos. Como todo promedio. Entonces, también podemos demostrar, si ustedes recurren, que se hizo la demostración en el curso de nivelación, si no tenemos la velocidad en función del tiempo, entonces la podemos
poner según los datos del problema, y acá la tenemos en función del desplazamiento o del espacio recorrido, ¿sí? Que va a ser igual a la velocidad para un tiempo t elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad para un tiempo t elevado al cuadrado más 2 veces o 2 por la aceleración y el desplazamiento. Convengamos que este más está puesto en sentido genérico si el movimiento es acelerado, ¿no es cierto? Si el movimiento es desacelerado, obviamente esta aceleración me va a dar un valor negativo. Entonces más menos me va a dar menos, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener cuidado con eso. Bueno, donde delta de x es x para un tiempo t y x0 es para un tiempo t igual a 0. El desplazamiento en el tiempo, en el intervalo de tiempo entre 0 y t. Entonces, haciendo un resumen, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración es constante, la velocidad no, tenemos estas ecuaciones que ustedes las tienen que tener presentes. ¿Cómo es la velocidad en función del tiempo? ¿Sí? La velocidad para un tiempo t cualquiera va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Despejando t en la primera y sustituyendo en la segunda ecuación, ¿sí? Obtenemos la ecuación esta de la parábola de x en función del tiempo. Voy a obtener esta otra que la acabamos de ver, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese sería un resumen de todas las ecuaciones, ¿sí? Bueno, este sería para un tiempo t, entre 0 y t, y este para un tiempo t1 y t2. O sea, abundamos en explicación. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, ¿cómo serían las gráficas? ¿Sí? ¿Sí? Como la aceleración es constante, si yo grafico la aceleración en función del tiempo, me va a dar una recta paralela al eje t, o sea, la abscisa, pendiente 0. Y la gráfica, como habíamos dicho anteriormente, y ya la vimos, es graficamos b en función de t, va a ser una recta que tiene esta pendiente que va a representar la aceleración. El valor de la recta tangente de esta gráfica va a representar la aceleración, ¿sí? Y la otra, esta es la ecuación de la parábola. Si gráfico x en función de t, va a representar la parábola, ¿sí? La pendiente acá en este punto, ¿sí? Para t igual a c, para t igual a 0, estoy acá en x0, y para un tiempo t cualquiera va a tener un valor distinto. Ahora viene el concepto de caída libre y tiro vertical. La caída libre y tiro vertical no es nada más una aplicación o una forma de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Caída libre es si un cuerpo cae de una determinada longitud hacia la Tierra, y tiro vertical es la evolución del movimiento de una partícula que se lanza hacia arriba, ¿sí? O sea, según el eje Y, tiro vertical. Bueno, es un movimiento, como está descrito acá. Aquí tenemos el observador, el tiempo de ascenso de la partícula y el tiempo de descenso, ¿sí? En este punto, ahí llega un momento en que la partícula llega a la altura máxima que puede llegar, en donde en ese punto, si hacemos una foto instantánea de la partícula, vamos a ver que en ese punto la velocidad es 0. Y a partir de allí, fíjense, en este caso hacemos el análisis. Lanzamos con una velocidad v sub 0. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? En módulo, ¿sí? Llega el punto en que esa velocidad es 0, ¿sí? No puede ir infinitamente, ¿sí? A partir de ahí empieza de vuelta a crecer, ¿sí? ¿Sí? Porque vamos en sentido de una aceleración. En este caso, la aceleración que me rige este movimiento es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una medida de, digamos, con que la Tierra atrae los objetos, ¿sí? La aceleración de la gravedad, recuerden que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces este es el tiempo de ascenso y este es el tiempo de descenso. Vamos 1 minuto, casi 1 hora, casi 10 minutos de grabación. Entonces, si representamos acá, lo tenemos al observador.
Fíjense que está representada la coordenada y en forma más gruesa que la x, ¿no es cierto? Que en el que consideramos el suelo, porque el movimiento es en el eje y, ¿sí? Entonces acá tenemos la pelota, ¿sí? Que tiramos hacia arriba, ¿sí? Y cae hacia abajo, ¿sí? Las ecuaciones del movimiento son las mismas, o sea, ves el vector velocidad inicial va a ser el vector velocidad inicial, j. Le ponemos j, ¿por qué? Recordando que j es el vector unitario según el eje y. Pero como también se va a tratar acá movimiento en una dimensión, en lo sucesivo vamos a obviar este vector unitario y también vamos a obviar de colocar la flecha que simboliza el vector de cada uno de los vectores que vayamos a ver. Entonces la aceleración de lo mismo, ¿ve? Así es más menos j. ¿Por qué? Porque si el movimiento es hacia arriba, o sea, el sentido vertical positivo, la aceleración apunta hacia abajo, entonces será negativo con respecto a la aceleración. Y viceversa, si viene en caída libre, coincide el vector de desplazamiento con la dirección del vector g, ¿sí? De la misma manera, fíjense que tiene la misma estructura que lo que vimos anteriormente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Tiene la misma forma, ¿sí? Nada más que aquí ya conocemos la aceleración. Tiene la ventaja de que conocemos la aceleración. Y en lugar de delta de x ponemos delta de y, ¿eh? Para hacer referencia que es en el eje vertical. De la misma manera, ¿sí? En lugar de y de x ponemos y. Y 0, bueno, y g, que es conocido. Bueno, o sea, es lo mismo. Tenemos otros tipos, los movimientos que son curvilíneos, que pueden describir en este caso puede describir una parábola, acá puede describir una circunferencia, ¿sí? Vemos estas torres, torres eólicas, ¿sí? Que describen un movimiento circular. Entonces, esos tipos de movimientos son movimientos acelerados. ¿Por qué? Porque su velocidad es siempre tangente a la trayectoria, pero pueden tener una aceleración constante, pero van cambiando de velocidad, ¿sí? Van cambiando de velocidad, de dirección de la velocidad, van cambiando. Al cambiar la dirección, también por lo tanto, van a generar una aceleración dirigida hacia el centro de giro, el centro de la trayectoria. Y siempre habíamos visto que la aceleración va a apuntar hacia la concavidad. El movimiento parabólico, bueno, creo que hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Bueno, el ejemplo de movimiento parabólico, vamos a la transparencia 76. Este tiene esa forma que ya la vimos en la ilustración de la página anterior. Sí, vamos a llegar hasta acá, pero lo vamos a poner, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando, vayan tomando idea para la clase siguiente, ¿sí? El movimiento parabólico ya es un movimiento en el plano, ¿sí? Tenemos las condiciones iniciales, ¿sí? En un sistema de referencia de eje de coordenada a x, a y, ¿sí? Bueno, hasta acá los dejo. La próxima clase vamos a continuar. Yo tenía pensado hacerlo en 2 clases, pero lo quiero hacer despacio, corto, porque si no, a veces los conocimientos no se afianzan. Entonces, lo vamos a ver más tranquilo. A partir de acá no nos queda mucho, nos quedan unas 20 transparencias, entonces prefiero cortar acá y les dejo esto. Voy a ir escapando de esta forma y lo dejamos acá para la próxima clase. Continuamos con todo este tema, ¿sí? Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier crítica, ¿no es cierto?, que sean van a ser bienvenidas, siempre que sea para sumar. Y bueno, le doy gracias por su atención.
Nos vemos la próxima clase.